amiga tiene un sueño, mi amiga Rigoberta y no es la luna. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo de la Vega. Voy a iniciar el seminario Destinos de la Infancia con la primera clase. Quiero que sepan que voy a ser también el coordinador de la totalidad del seminario, es decir, ustedes van a encontrar en este sentido un referente para los comentarios y los aportes, las preguntas, los interrogantes que podrán hacer a través del foro, con el cual creo que ya están en contacto. Y bueno, el dictado va a estar a cargo además del profesor Miguel González González de la Universidad Tecnológica de Pereira en Colombia y del profesor Antonio Jiménez Castillo de Sevilla, España, quien ha trabajado en los últimos años en distintas universidades de Europa, de Asia y también de América. Es mi deseo y el de mis compañeros Miguel y Antonio que disfruten del recorrido que le hemos propuesto. Sin duda vamos a encontrar allí motivos comunes, interrogantes, problemas, y vamos a intentar también al menos formular respuestas, aunque sean provisorias, y que bueno, que puedan servir no tanto en lo que sea nuestro progreso teórico, disciplinar, como en nuestras prácticas. Esa es la idea. Vamos a incorporar, debo comentarle, vamos a incluir también en este recorrido a una especialista en clínica del aprendizaje, quien va a hacer presentación de casuística vinculada con, con temáticas de la discapacidad que ustedes ya han podido, en el programa del seminario han podido leer, ¿no? Ustedes creo que ya saben también cuáles son los objetivos de este seminario Destinos de la Infancia. En realidad lo que intentamos es pensar los nuevos escenarios, los nuevos problemas, las nuevas situaciones y las nuevas emergencias en relación, diría, a las infancias, y vinculado con estos tres ejes que hemos propuesto: discapacidad, alteridad e inclusión, escenario que sabemos son extremadamente complejos y heterogéneos. Voy a dividir la clase en tres partes. La primera tendrá como eje la integración y la inclusión escolar. La segunda, la discapacidad y la educación especial. Y la tercera, como cierre, voy a tratar de introducir algunas ideas sobre esto que yo llamo prácticas de libertad, a las cuales aludiré no solo en relación al ámbito de la escuela. La vida tiene un sueño, como una lucecita por la noche. Escenarios de la infancia, entonces, o de las infancias, en un camino que hemos trazado y nos conduce hacia un conjunto de problemáticas cruciales en relación a estas, como son la discapacidad, la alteridad, la inclusión, la integración. Se trata, lo que proponemos, de pensar sus lógicas y sus emplazamientos, sus posibilidades, sus límites, sus sueños, sus virtuosidades, también sus pesadillas. Pensar sus lugares,
con especial énfasis en la escuela, pero también en ámbitos cercanos como la clínica, en todas sus variantes, psicoanalítica, psicológica, médica, etc. Pero también en otros ámbitos cercanos como son la economía y la política, entendiendo a esta no como se la entiende habitualmente, sino como aquella capacidad humana de afectar las vidas, la vida singular de una persona o la vida de todos, es decir, la vida colectiva. En tal sentido, debo decir que la reconfiguración de los escenarios vinculados a la discapacidad en general y a la educación en particular ha sido una elaboración política, la cual es necesario reconocer en nuestro punto de partida o evocar los estigmas y las condenas que cayeron durante siglos sobre los rostros de la alteridad. Si creemos en Giorgio Agamben, el filósofo italiano, la estructura de la exceptio ha sido constitutiva de la máquina política de Occidente, de la máquina biopolítica de Occidente, que aún no ha sido desmontada. La exceptio, es decir, la exclusión de la nuda vida para Agamben es la vida que no califica políticamente, la vida no humana en lo humano. Ustedes saben que en su ontología Aristóteles hace una división de las vidas en vida nutritiva, que es propia de los vegetales, vida sensitiva, que es de los animales, y la vida intelectiva, que es propia de los seres de razón. Agamben plantea que desde la ontología de Occidente o la metafísica de Occidente hay una exclusión, está la exceptio de la nuda vida y una calificación de los modos de vida de acuerdo a cierta virtuosidad o a lo que los griegos llamaban la arete, que es aquello que los permite incluir al ciudadano en la polis, ¿no? Bien, no voy a detenerme en la genealogía del sujeto anormal, solo voy a remitir a quienes estén interesados por el tema al libro de Michel Foucault, hermoso libro, Los Anormales, y a mi libro Anormales, Deficientes y Especiales, que fue publicado en 2010 por la editorial Novedú. Voy a comenzar entonces situando el sismo original, el acontecimiento cuya potencia cambió para siempre las miradas, las palabras, las sensibilidades que redimieron los cuerpos y los rostros, sus colores, sus olores, sus pasiones. Se trata de esto que me gusta llamar la epifanía afroamericana, es decir, la lucha de los negros norteamericanos por sus derechos, aquella erupción de voluptuosidad que cambió para siempre las miradas y las palabras en relación a la alteridad y que impactó, cuyas réplicas impactaron en otros territorios, en otras regiones. La integración escolar, es decir, la posibilidad de estar juntos, todos en un espacio igualitario de la escuela, encuentra su razón arqueológica, sin duda, en aquella epifanía original. La integración, recordemos, fue la consigna por excelencia en la lucha por los derechos civiles, y el eco de estas consignas resuenan en su adopción posterior por parte de la escuela. En la conferencia de Salamanca de 1994, yo diría una especie de carta de ciudadanía de la integración y las necesidades educativas especiales, se encuentran los vestigios afroamericanos prolijamente deshistorizados, como corresponde a una postulación de principio de UNESCO, auspiciada además por el
uno de los primeros socialismos conservadores de Europa y el Banco Mundial. Hay en Salamanca una impugnación radical al modelo tradicional de la escuela. Hay allí una fuerte combinación a la escuela para que abandone sus obsesiones por la norma, por las correcciones, los controles, en cuyo horizonte encontramos aquella silueta del alumno ideal, ¿no? Hay que definirlo: blanco, disciplinado y piagetiano. La transformación profunda de los fundamentos era sin duda la condición necesaria para la integración de los niños en situación de discapacidad. Universalidad, diversidad, igualdad, integración, necesidades educativas especiales, era la novedad que introducía Salamanca, junto a una voluntad decidida por cambiar los destinos de los niños. Luego de Salamanca, la mayoría de los países de la región adhirieron a sus propuestas, y hay que subrayar aquí, porque luego voy a retomar esto, que el paradigma de la integración entra a la escuela a través de la escuela especial. Bien. La inclusión constituirá más tarde el relevo táctico que introduce el multiculturalismo masivamente a la escuela, cuando el modelo neoliberal muestre la naturaleza despiadada del capital. En el crepúsculo del siglo, entonces, vamos a tener un conjunto amplio de problemas y saberes que ingresan a la escuela. Y vamos a ver allí que, junto a la propuesta de inclusión, ingresa el paradigma multicultural, que fue elaborado, como vamos a ver, en la academia, y que estuvo inspirado en aquellas batallas que encendieron desde los años 60 los escenarios culturales, sociales y políticos. Afroamericanos, feminismos, pueblos originarios, discapacitados, prepararon entonces el ideario que irrumpe en Salamanca, prometiendo la transformación profunda de la escuela y de la sociedad, sin duda. El multiculturalismo, entonces, decía yo que ha sido elaborado en ámbitos universitarios, debemos precisar, se trata de ámbitos vinculados con la academia norteamericana, ¿no?, que a partir de los años 80 teoriza sobre las luchas minoritarias, y si creemos a Bourdieu, en un hermoso artículo que escribe con Lloyd Wackham, el multiculturalismo ha sido exportado desde la academia y gracias a una exitosa estrategia de venta de la industria editorial norteamericana a todo el mundo. Y en este sentido podemos decir que el multiculturalismo ha sido consumido tanto en la periferia pobre, es decir, nosotros, América Latina, Asia y África, como en Europa y Estados Unidos. Es decir, hoy tenemos un alcance mundial, al menos en Occidente, de lo que es el paradigma multicultural. Hay que decir acá que en este contexto que acabo de describir, la integración dejó paso a la inclusión, del mismo modo que la diversidad fue reemplazada por la alteridad. Ahora bien, ¿qué significan estas transformaciones? ¿Cuál es la novedad que aparece? ¿Cuáles son las necesidades con respecto de las cuales se responde? Comencemos por la nueva categoría de alteridad.
que fue elaborada por la filosofía postestructuralista, especialmente bajo la pluma de Jacques Derrida y Emmanuel Levinas. La alteridad es definida por Levinas como lo radicalmente otro, es decir, aquello que permanece incognoscible, que existe separado de nuestras posibilidades actuales de conocimiento. Esto es aquello que no ha sido tocado por nuestras palabras. Asimismo encontramos en el corazón del postestructuralismo, junto a la alteridad, la categoría de diferencia, que es central también, y que está vinculada a una filosofía del lenguaje que concibe la lengua como un sistema de valores de diferencia, ¿no? Y es de aquí de donde la teoría francesa, el postestructuralismo, toma el concepto de diferencia para, digamos, para dar cuenta de la diferencia en cuanto a su universalidad, ¿no? En cuanto a su localización en todos los ámbitos de la cultura, ¿no? Y en el sentido en que, bueno, en que el lenguaje es concebido por la teoría francesa no como un modo de comunicación, no como no como formas de explicación del mundo. El lenguaje no explica el mundo, sino que lo crea, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que entender que la noción de diferencia, de pura diferencia, ¿no? Decimos, la estructura binaria del lenguaje, esta estructura de polos opuestos, es la que fundamenta la noción de diferencia. Bien, entonces vemos cómo la escuela comienza a hablar de alteridad y diferencia, mientras se aleja de la noción de diversidad, que estaba más vinculada a la antropología y a la etnografía, y que, bueno, que había sido introducida por Salamanca. Ustedes recuerdan que yo les contaba antes que Salamanca comienza hablando de integración, necesidades educativas especiales, un concepto al cual no adhiero y que de todas maneras perdió vigencia, y habla también de diversidad. Con los nuevos paradigmas, con la introducción del multiculturalismo y la teoría francesa, sustituimos diversidad por diferencia. Alteridad, diferencia, entonces, aparecen otras categorías vinculadas al paradigma, como acontecimientos, postalidad, posverdad, etc. Los nuevos fundamentos, hay que decir, van a inspirar desde entonces, yo diría más de 2 décadas, las políticas educativas de la mayor parte de América Latina, ¿no? Esta nueva entrada que hace multiculturalismo, teoría francesa, hoy digamos, está en la mayoría, inspirando la mayoría de los sistemas educativos de América Latina. A ver, lo que tenemos, lo que puedo decir, lo que podemos recapitular es que lo que hace el nuevo paradigma, el multiculturalismo, la teoría francesa sobre el ideario de Salamanca, es una profundización, ¿no? Especialmente una refundación o una fundamentación, nueva fundamentación en relación a las actuales tendencias filosóficas y también políticas. La inclusión, debemos decir, nos llega desde una genealogía diferente.
no proviene de la academia, como el multiculturalismo, sino de los organismos internacionales. En primer lugar, Naciones Unidas, en especial UNESCO y el PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, los cuales proponen la inclusión en el ámbito de la educación y el desarrollo como respuestas al avance inexorable de la globalización neoliberal. Encontramos la exclusión entonces como la razón fundamental y la condición de enunciabilidad de las estrategias de inclusión. No podemos hablar de inclusión si no hablamos de exclusión. Un mundo que excluye, entonces, le pide a la escuela que incluya. O si ustedes quieren, un mundo sin corazón le pide a la escuela que se convierta en el corazón de ese mundo descorazonado. Lo cual creo es un problema para la escuela por varios motivos. En primer lugar, porque la escuela no excluye. La escuela no excluye, la escuela en todo caso normaliza u homogeneiza, que no es lo mismo. O al menos no está en su espíritu, no está en el espíritu de la modernidad excluir. Sin duda estuvo en el programa moderno la invención y consumación del aparato disciplinario, esto es, clasificación y distribución diferencial de los sujetos, como ser buenos y malos alumnos, normales y anormales, enfermos y sanos, etc. También la organización y el control de los déficits, las anormalidades, las desviaciones. Finalmente, el diseño de una temporalidad indefinida que generaliza las correcciones y los ejercicios. La homogeneización significa colocar a todos bajo el mismo modelo, pretender que todos se asemejen con el objetivo, además, de someter, de diferenciar, distribuir mejor, organizar según rangos de individuos. Foucault, quien mejor ha descrito, a mi criterio, la mecánica del poder en la modernidad, no habla de exclusión. Solo aparece en la palabra exclusión una o dos veces en todo el tomo que tiene como 400 páginas de Vigilar y Castigar. Aparece circunstancialmente en los confines del poder y las disciplinas como efecto secundario, montado siempre en los mecanismos de normalización. La descripción del universo disciplinario coloca, en primer lugar, el carácter productivo del poder. Y cita de Foucault. Página 198 de Vigilar y Castigar. Comillas. Hay que cesar, escribe Foucault, de describir siempre los efectos del poder en términos negativos. Excluye, reprime, rechaza, censura, abstrae, disimula, oculta. De hecho, el poder produce. Cierro comillas. Sin duda, el poder no ha dejado de producir, no solo mercancías, sino también afectos, deseos, sujetos. Ahora, además, excluye. En tanto se desentiende de la vida, esto era la biopolítica, hoy se desentiende de la vida, al menos para unos cuantos. Bien, retomo entonces. La modernidad no excluyó, normalizó, que no es lo mismo. Son dos conceptos absolutamente diferentes. Es decir, integró a todos los cuerpos para especializarlos, capacitarlos, aumentar sus fuerzas en términos económicos, a la vez que las disminuye en términos políticos.
formar, de esto se trata la biopolítica, sujetos especializados y cuerpos dóciles. Vayamos a la realidad, a las cifras de la realidad, a través de un informe de UNESCO. Comillas, cito entre comillas. Hacia mitad del siglo pasado, la tasa de escolaridad en la educación primaria de Argentina era del 94,9%. 9 años después ascendía al 103,3%, mientras otros 10 países de la región alcanzaban porcentajes similares. En el mismo periodo, el porcentaje de crecimiento de la educación secundaria superó ampliamente el de primaria. El aumento durante dicho periodo de la población de 13 a 18 años dimensiona la importancia del incremento de la matrícula secundaria, que en varios países llegó a duplicarse. Desde entonces, el aumento de la matrícula secundaria fue sostenido, alcanzando en 2001 en Argentina una cobertura del 79%, 82% en Cuba, 75% en Chile y 71% en Brasil. Con la obligatoriedad del nivel, en 2006, las tasas de escolarización alcanzaron niveles superiores al 80% en Argentina, mientras subían considerablemente las tasas de transición de alumnos entre la enseñanza primaria y secundaria en toda América Latina y el Caribe. Estos son documentos de UNESCO que, bueno, en el material que les enviamos están las citas específicas. La producción de desechos, sin duda, es un invento reciente, posmoderno, tardío, extraño a la lógica de la modernidad, también de la escuela. De modo que el reclamo de inclusión formulado a la educación desvía las miradas y detiene los reclamos justos, mientras decreta la inocencia de la fábrica de espanto y sus estrategias de exclusión. Recientemente la palabra exclusión se ha convertido en una especie de núcleo simbólico de las letanías que circulan religiosamente por la educación en América Latina. Su eficacia permitió recubrir y luego expulsar de los espacios del pensamiento las ideas de igualdad y justicia. También de alteridad, en tanto la alteridad, el otro radical, como definí antes, solo puede aparecer en un plano justo e igualitario. Hablando de inclusión, olvidamos la alteridad. La diferencia, y esto tiene impacto en cuanto a la anhelada transformación de la escuela y su pedagogía, ¿no? O a la promovida o a la promocionada transformación. Si hemos avanzado en la inclusión, sin duda no hemos avanzado en la elaboración de una pedagogía de las diferencias. Es decir, no hemos transformado los formatos homogeneizantes, normalizadores de la escuela, y no podemos avanzar, creo que estamos allí detenidos en inventar formatos que no tomen a las diferencias como déficit, sino que puedan plantear las diferencias de los chicos como posibilidades, como futuros, como mundos posibles. Por lo tanto, actuamos la comedia de la inclusión. Y no hablamos de la exclusión, que hoy vuelve a primer plano. Hoy estamos nuevamente en cifras escandalosas, con 30 o 40% de los chicos en situación de pobreza y miles y millones de chicos que se quedan sin familia, sin casa, sin escuela, sin Estado.
Hablamos de inclusión, entonces, para no pensar en la necesidad y en la urgencia de construir sistemas económicos, jurídicos y políticos justos para todos, sin exclusiones. Bien, segundo eje, discapacidad y educación especial. Luego de siglos de condena, hemos visto una nueva ética redime la alteridad maldita. El discapacitado, a partir de esto, comienza a hablar y reclama la inclusión. Cuando los organismos de discapacitados formaron federaciones nacionales e internacionales, la micropolítica de la discapacidad pudo realizar aquel sueño que soñó Foucault. Las estrategias de equiparación de oportunidades pudieron alcanzar entonces las propuestas de UNESCO y presionaron en la formulación de políticas sobre la discapacidad. Al final del último milenio, el discapacitado se convierte en la metáfora del reconocimiento del otro. Bendecida por los nuevos relatos, la discapacidad se libera de sus estigmas y representa, yo diría, el conjunto de las redenciones. La alteridad reconciliada encuentra entonces en el niño discapacitado una especie de Mesías, símbolo y alegoría del nuevo espíritu multicultural, pero también fantasma de un pasado acechante y de una resurrección temida, ¿no? La escuela, aunque no el único, parece ser el lugar privilegiado hacia donde confluyen ahora las demandas y se formulan las promesas. La liberación del discapacitado luego de su promoción en Occidente, sin duda cambia los fundamentos de la escuela. Y a la vez lo que vemos a partir de la promesa, el surgimiento, el avance de un cierto horizonte de ficción, lo que he llamado la comedia de la inclusión. Tal como el cuento de Borges sobre los espejos, la escuela parecía condenada al reino del como sí. La ficción avanzaba en paralelo al drama y la fractura social, los cuales alcanzaron en el año 2002 dimensiones impensables. En aquel año, en Argentina, la población de niños en situación de pobreza llegaba casi al 70%, mientras que un 40% estaba en situación de indigencia, es decir, de exclusión. En dicho contexto, la escuela reactualizó sus circuitos y vuelve a fracturarse. Las nuevas distribuciones diferenciales surgían junto a las promesas. Los eufemismos, grados integradores, necesidades educativas especiales, escuela inclusiva, ocultaban los nuevos circuitos diferenciales disfrazando la nueva segmentación. Hoy tenemos claro que los 31.000 alumnos que figuran en el anuario estadístico 2007 como alumnos integrados no eran niños discapacitados, sino chicos que por diversos motivos, la mayoría de ellos vinculados con la pobreza y la indigencia, chicos que habían fracasado en la escuela común. Muchos especialistas en el área desconfiábamos también que fueran discapacitados
la mayoría de los 25.000 niños que aquel año integraban la matrícula de educación especial bajo la sospechada categoría de discapacitado mental leve. No solo surgieron entonces estos circuitos fronterizos entre la escuela especial y la escuela común, destinados a los niños pobres, sino aparecieron también fracturas similares ubicadas entre las escuelas urbanas y las escuelas rurales, entre las escuelas céntricas y las de periferia, entre la escuela pública y la escuela privada, etc. De la integración a la inclusión, de la diversidad a la diferencia o alteridad, incluir se va a transformar en deconstruir, luego descolonizar, finalmente emancipar. La excrescencia de argumentos, dice Scliar, parece ser la prueba del vacío de fundamentos o también, en nuestros términos, del régimen de las simulaciones y las ficciones. Es necesario advertir cierta reconfiguración que avanza en sentido contrario y que involucra a la educación especial. Desde Salamanca, la escuela especial renovó sus emplazamientos y ocupa el centro de la escena. Una lógica extraña, no obstante, la precipita inexorable hacia lo que podríamos llamar su propia desaparición. Antiguo territorio maldito, una escuela especial renegó de su historia, supo renegar de su historia, fue redimida por la cruzada identitaria, allí buscó reconciliarse, olvidar su pasado, expiar sus pecados, levantar sus condenas. Despojada del fárrago psiquiátrico pedagógico, la escuela especial configura su paisaje más íntimo mientras abraza, ya lo vimos, el sueño multicultural. Tras la reconversión discursiva, la cual no excluye virtuosismos y sorpresas, la educación especial permanece como una especie de territorio despreciado. Sus vicisitudes resultan alejadas de la teoría, como también de la gestión del Estado, pese a su centralidad y gravitación. La subteorización en dicho ámbito fue anunciada hace tiempo, con argumentos que todavía insisten y renuevan sus fundamentos. La política educativa, por su parte, ha llegado a despreciar los servicios de la escuela especial. Bajo el pretexto de la inclusión, la gestión sueña con eliminarla sin pagar costos políticos, al mismo tiempo que satisface la lógica neoliberal. Ambas omisiones, política y teórica, deben interrogarnos. ¿Cuál es la estrategia, de la cual responde aquel desprecio? ¿Por qué permanece ignorado un ámbito tan productivo, complejo, contradictorio, con efectos amplios en el conjunto de la escuela? Ha sido en las instituciones diferenciales, ¿no?, como llamábamos antes, o como llamaban antes a la escuela especial, donde fue elaborada la arqueología del alumno anormal, reverso sombrío y fundamento invertido de la normalidad escolar. Reconocemos allí una arqueología negativa, la segregación, el encierro, el estigma, como también positiva, promoción de especialistas, ensayos de tecnologías, de nuevas tecnologías, etc. Junto a su desconocimiento, las ideas revulsivas entran hoy al conjunto de la escuela de la mano, ya lo hemos dicho, de la educación especial, que aparece como centro subjetivo, como verdadero centro subjetivo, como lugar denunciado,
existencia paradójica. Es decir, enuncia su verdad para luego desaparecer o pretender hacerla desaparecer. Veamos cuáles son las razones de la gestión. La lógica de la gestión correcta, debemos subrayar, sueña con la desaparición de la escuela especial, sin duda. Colombia avanzó primero, con astucia, invocando antes que la racionalización de los gastos del Estado, la politicidad correcta de la idea de inclusión. Argentina, en su nueva primavera neoliberal, parece caminar en la misma dirección. Sin dar pasos contundentes, como lo hicieron a partir del decreto 2082 en Colombia, que prescribió compulsivamente el desmantelamiento del aparato vigente, Argentina ensaya, prueba, avanza o retrocede según la magnitud de la reacción. Sin duda el contexto no es el mismo. La ola inclusiva que crecía hacia fines del siglo XX daba aire suficiente para instalar la reforma neoliberal de la escuela colombiana. Descentralización, eliminación de la escuela especial, tercerización de servicios, privatización, etcétera, etcétera. Luego de 2 décadas de inclusión, el panorama parece ser otro. Aquellos fundamentos, no obstante, fuente de apasionamientos y certezas, comienzan en los mismos entusiastas a incomodar o a inquietar. Las investigaciones, por otra parte, que llegan desde afuera, refuerzan las razones del desaliento. Ustedes saben que las reflexiones del norte siempre han sido sensibles, en primer lugar, por su impacto ante las conciencias ilustradas y luego por su propia confiabilidad. En tal sentido, el libro de Frank Gresham, que describe los límites de la integración de alumnos con discapacidad en el estado de Luisiana, es ilustrativo. Con una casuística amplia, Gresham muestra la magnitud de los efectos del rechazo de la escuela hacia los niños integrados y dimensiona con contundencia el fracaso consciente de las políticas norteamericanas de integración. En Norteamérica siguen hablando de integración, no hablan de inclusión. Son más conocidas y preocupantes, al menos en nuestro medio, los resultados en Colombia. La descentralización junto a la eliminación de la escuela especial va de la mano allí de la creciente privatización. Privatización de los servicios especiales. Es decir, la educación especial desaparece del Estado, desaparece de las prestaciones del Estado, mientras vemos una inflación de la oferta privada. Por otra parte, al interior de la escuela común, se percibe el avance del caos junto al desaliento, ¿no? Ante la farsa, ante la imposición, es decir, todos a la escuela común, impuesto, sin anestesia, digamos. Bien. La transformación de la educación en Colombia, sin duda, seduce a la escuela argentina. Mientras Europa o Estados Unidos abren un abanico de ofertas y reivindican a la escuela especial, sin despreciar la integración o la inclusión, la periferia pobre mira para otro lado y deniega, absolutamente obstinada, los datos de la realidad. Bien.
Veamos ahora las razones de la teoría, ¿no? De este desconocimiento de la escuela especial y también de la discapacidad. Pero veamos, la subteorización en este ámbito conviene a los intereses de la gestión. No encontramos en la academia, salvo contadas excepciones, en sus programas, si los revisamos, la educación especial, la discapacidad, prácticamente no aparece como objeto de enseñanza o de investigación. Este es un ejercicio interesante para hacer. Vayamos a los programas de la UBA, de la UNR, etcétera, en filosofía, en ciencia de educación, recorramos los programas y vamos a ver la pobreza de los mismos. El olvido habla por sí solo de sus razones y debe interrogarnos sobre las relaciones de la academia con la escuela o su falta de relación. Dicha distancia, podemos decir, protege de la vulgaridad de las contaminaciones, mientras preserva a los espíritus lúcidos en el reino de la abstracción. La hegemonía de los saberes abstractos lleva como presupuesto no asumido una desconexión entre la teoría y los problemas reales, locales, situados. El alejamiento de la escuela corre en paralelo al exceso de la abstracción. Este abuso de la abstracción, por ejemplo, el estatuto ontológico del otro, la multiplicidad del ser, ¿no? Lleva a una sobrefilosofización, lo cual conduce a la creación de un solipsismo académico enroscado en sí mismo e irrelevante. No sirve para nada. En la incontaminación de los claustros, en estos claustros no contaminados, la formación de capillas con oficiantes ilustres, catecismos consagrados y creyentes devotos, desactiva, hay que decirlo, la creación y la producción. Una lírica triste sobre las condiciones del ser, la virtud del lenguaje o la imposibilidad del goce, reprimen las preguntas y también los disensos. La academia desconoce la discapacidad o la educación especial, a la vez que entona, vehemente y obstinada, la oda de la identidad, la multiculturalidad y la alteridad. Sin duda tenemos allí un viejo problema, la desvinculación de la teoría y la práctica, o mejor, del trabajo manual y el trabajo intelectual, en el cual la academia lleva la mejor parte. Se trata del procesamiento de las jerarquías en ámbitos teóricos, lugar sensible y estratégico en la producción de un supuesto saber. Allí es donde se ausenta la novedad, donde parece necesario la suspensión de la suposición o su liquidación, junto a la promoción de otra suposición, la de la igualdad de las inteligencias, de las posibilidades del pensamiento. Allí la academia desfallece. La educación especial, no obstante, constituye el inconsciente político de la escuela. Luego de la promesa redentora, una notable inversión. Todos, sin excepción, reclamarán el ingreso al paraíso. Tras la ascensión simbólica de la alteridad, deviene la urgencia del ingreso real. El panorama
se ha complicado en los últimos años, con el surgimiento de un cierto fundamentalismo o totalitarismo de la inclusión. En el reino de lo mismo, el paisaje se vuelve complejo y extraño. La confusión imaginaria de los cuerpos, el extrañamiento extremo del mundo, la angustia generalizada que no se detiene y envuelve en un torbellino de ansiedad y miedo, ya no constituyen problemas, solo diferencias en los modos de la existencia de la infancia, de su diversidad. Una especie de totalitarismo de la alteridad se apodera del axioma igualitario para decretar el fin de los sufrimientos, del dolor, que hace estragos. Sus militantes han conseguido acomodarse en la noche de los espantos, promueven leyes, fallos judiciales, organizan cruzadas contra el psicoanálisis en Francia, por ejemplo, también políticas. El fundamentalismo ha instalado el todos a la escuela común, que desprecia la educación especial, paradójicamente uno de los ámbitos más sensibles hoy en cuanto a los alumbramientos y los destellos. El todos a la escuela común, no obstante, comienza a mostrar su otra cara, velada y denegada. El maltrato en las condiciones ficticias de una inclusión que no incluye a nadie, devasta las subjetividades y eterniza el padecimiento extremo de una infancia en estados de excepción. Son los resultados de la tragedia, que ya no es comedia. El dolor de existir en niños, niñas y adolescentes, codificados como TGD, TEA, etc., ha crecido exponencialmente en paralelo con el crecimiento de las industrias de medicamentos, especialistas e inclusiones. También junto al reinado del capital y al avance inexorable de su voracidad y depredación, de lo cual nada ni nadie escapa. Ni las infancias, ni las discapacidades, ni la educación, ni la salud. El sufrimiento de la infancia en estado de excepción constituye la peor pesadilla de la escuela. Escindida de la conciencia, los restos de esta pesadilla, los restos diurnos, retornan, inquietan, corroen, mientras la farsa codifica la culpa y el dolor. La escuela especial contempla perpleja los monstruos de la razón multicultural. Junto a su desaparición o pretendida desaparición, avanza la peste y se generalizan los contagios. Los especialistas en espanto iluminarán al maestro, aliviarán su sufrimiento al costo de su libertad. Mi amiga tiene un sueño, mi amiga Rigoberta, y no es la luna. Bien. Reflexiones finales, ya para ir cerrando. Debemos hacer un ajuste de cuenta, es necesario. La crítica a la escuela deja de lado otros rostros de ella. Sin duda nos olvidamos de Jacques Cotok, el maestro ignorante Rancière, también de Germain, entrañable para Albert Camus. Ustedes saben que Germain fue el maestro de primaria de Camus, y aquí en Camus, en 1957, cuando recibe el Premio Nobel de Literatura, le escribe una carta en reconocimiento y en testimonio del recuerdo que representa Germain para Camus. Sin duda otras experiencias anónimas van a seguir inciertas, ignoradas, extrañas para la teoría, excluidas de los recintos sagrados y lejos de la historia, muy lejos. Creo que hemos sido injustos con la escuela. Solo relevamos sus pesadillas y obsesiones, sus pecados, sus herejías, olvidamos casi siempre su mejor sueño, el rostro virtuoso, los anhelos justos.
Nos hemos olvidado también de la ilusión. La invención es el prodigio de la ilusión radical, es la potencia indestructible de la multiplicidad de mundos que no cesan de crear nuevas formas de vida. El hombre, escribía Deleuze, es capaz de quemar los planos, de ir más allá de su propio plan y de su propia condición, a fin de poder expresar finalmente la naturaleza que crea. La escuela no escapa a esta lógica del mundo. En su superficie alumbran sobre las sombras las experiencias del crepúsculo, de los comienzos, del retorno eterno e incesante de la creación radical, vital, indestructible. En dicha superficie nacen también las prácticas de libertad, balbuceantes pero múltiples, localizadas e irradiadas, contaminadas a veces, minúsculas otras, desafiando esa aberración que consiste en el exterminio de la razón o de la ilusión. Nos hemos olvidado de esos rostros, los hemos invisibilizado. Solo culpabilizamos a la escuela con efectos devastadores, especialmente cuando dicha culpabilización se transforma en política educativa. Junto al estado de excepción, del cual les hablé antes, la escuela vive en estado de culpa. Una pequeña digresión, ya para cerrar. En El crimen perfecto, Jean Baudrillard ironiza sobre el asesinato de la realidad. El exterminio de la ilusión vital con el fin de producir la transparencia de un mundo absolutamente real parece ser el móvil del crimen. Sin embargo, el crimen no sería otra cosa que una ironía, o más bien la astucia del mundo que se burla de esa ilusión superior de la objetividad cuando pretende borrar todo vestigio de ilusión. Allí está el secreto del crimen. El criminal y la víctima coinciden. El sujeto y el objeto se confunden. La equivalencia radical es la de la ilusión consigo misma, la plenitud de sentido que pretende sustituir infructuosamente la fantasmagoría indestructible del mundo. Culpar al maestro del no cambio de la escuela ha permitido otro crimen perfecto. Aquel que logra, por un lado, borrar toda pista que lleva al asesino y permite, por el otro, culpar a alguien que no lo ha cometido, de forma tal que todos creen en la culpabilidad del inocente, el inocente incluido. La víctima es el docente, la escuela, su transformación, las experiencias de lo nuevo. Quedan ocultos los nuevos posibles que no dejan de retornar, como eterno retorno, como actualización de la capacidad de inventar, de crear. La reactualización de la comunidad de iguales, el corrimiento de las fronteras, de lo decible, de lo pensable, de lo posible, o aquello que podríamos llamar también justicia educativa. Muchas gracias y hasta la próxima. Traduciendo las penas de los pobres